Carlos, creo que vos venís estudiando este tema, venís estudiando todo el tema del socialismo del siglo XXI y tenés una visión muy clara de la génesis y del momento que vivimos. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Diego, gracias, Norberto. Empezar diciendo que el momento histórico que se vive y que va a tener un punto de quiebre importante el próximo 10 de enero, no es solamente un tema de Venezuela. Estamos viendo cómo se desarrolla la defensa, la recuperación y la institucionalidad de la democracia en las Américas. Lo que está pasando con Venezuela como epicentro, lo que está pasando con la próxima posesión del Mundo González Urrutia como presidente constitucional de Venezuela, incumbe a todas las Américas, de norte a sur, centro, el Caribe, todos los países de las Américas, porque es el punto de inflexión en el cual se confronta y se pone de manifiesto el eje de confrontación fundamental de este siglo XXI, que es la libertad, con su expresión que es la democracia, y el crimen organizado, con su expresión que son las dictaduras. Este es el momento más importante y más claro, además, en el que se va a definir cómo gana la democracia a la dictadura y cómo las dictaduras quedan, empezando por Venezuela, definitivamente señaladas, identificadas y probadas como un sistema de delincuencia organizada transnacional. Entonces, en ese contexto, vamos a lo que está pasando. Lo que está pasando tiene que ver con lo acontecido el 28 de julio en Venezuela, el día de la elección, que no empieza ese día, pero que sí ese día produce un resultado, que es el triunfo extraordinario del candidato presentado e impulsado por María Corina Machado, del Mundo González Urrutia, que obtiene un triunfo electoral popular que no se ha visto en este siglo en ninguna parte de las Américas. Supera el 67% de votación en primera vuelta y más que duplica al otro oponente, que es el dictador en ejercicio de Venezuela. Y en ese escenario vale la pena recordar muy rápidamente cómo comienza esto. Venezuela es una dictadura de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, que empieza ese proceso cuando Hugo Chávez toma el poder. Cuando Hugo Chávez toma el poder en el año 1999, de inmediato acude al auxilio de la única dictadura que había en ese momento, que agonizaba en su periodo especial, Cuba. Y se forma un entronque, una alianza, que es más bien una troika. Chávez con el dinero, el petróleo venezolano, el socio capitalista. Cuba, el saber hacer criminal, decenas de años de dictadura, ahora han cumplido 66. Y Lula da Silva del Brasil, que había sostenido durante toda la década del 90 la dictadura cubana con el Foro de Sao Paulo. El siglo XXI nace así y vemos cómo muy rápidamente ese grupo empieza a tomar posiciones de poder. Lula llega a la presidencia del Brasil, rápidamente Chávez cambia la constitución y transforma a Venezuela en la República Bolivariana de Venezuela, instituyendo la dictadura. La dictadura cubana se recupera y se empieza a expandir. Se producen una serie de caídas de gobiernos democráticos en la región. El siglo empieza con la caída de Mahuad en el Ecuador, sigue con la caída del presidente argentino, prosigue con la caída del presidente boliviano, sigue con la caída de otro presidente ecuatoriano, derrocan al secretario general de la OEA, larga historia, va a llegar a un momento en el que el sistema dictatorial que se denomina socialismo del siglo XXI y que yo lo llamo castrochavismo, controla la América Latina, que tiene su mejor momento cuando en la reunión de la Organización de Estados Americanos en Panamá, el presidente de Estados Unidos, Obama, establece relación directa con el dictador Castro de Cuba
reconociendo el liderazgo de Latinoamérica a la dictadura cubana. Después de eso se abren relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Raúl Castro queda como el líder de la región porque para ese momento había muerto, muy convenientemente para Cuba, había muerto Hugo Chávez, y tenemos un hemisferio, tenemos a las Américas divididas entre países con democracia y países con dictadura. Las dictaduras para el año 2015 eran 5: Cuba la dictadura jefe, Venezuela la plataforma principal, Bolivia desde el 2006, Nicaragua desde el 2007 y los 10 años de Correa. El Ecuador ha recuperado su democracia con el presidente Lenín Moreno. Quedan 4 dictaduras: Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que son dictaduras electoralistas, que quiere decir países en los cuales se simulan procesos electorales para que a través de mecanismos absolutamente controlados los dictadores se puedan revestir de un baño de legitimidad o de legalidad. Además de esos 4 gobiernos dictatoriales, las Américas tienen gobiernos paradictatoriales. Este es un concepto que yo he aportado al estudio de la ciencia política. Gobierno paradictatorial es un gobierno elegido en democracia, pero que cuando toma el poder pone toda su política exterior y política interna al servicio y sostenimiento de las dictaduras. Y lo hace porque les debe el haber llegado al gobierno a esas dictaduras. Y son, en el Brasil, Lula; en Colombia, Petro; en México, ahora Sheinbaum, antes López Obrador. Y está ahí Chile con Boric, pero que en el caso venezolano se ha desmarcado. Ese es el contexto general al que hay que agregar el triunfo electoral de del presidente Trump 47, que llega a la presidencia 10 días después de lo que es la posesión del presidente de Venezuela. En ese contexto, el 28 de julio de este año se produce el gran triunfo electoral, manejado, dirigido y operado por la gran líder de Venezuela y de las Américas, que se llama María Corina Machado, que es quien empieza a derrotar a la dictadura muy temprano, a fines del año 2023, cuando en la elección interna le gana a toda la oposición venezolana con cerca del 93% de apoyo. O sea, lo que primero hace María Corina es derrotar a la oposición funcional, que es esa oposición de mentira, esa oposición que simula ser oposición, pero que en verdad apoya la permanencia de la dictadura. Y los opositores funcionales están en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, y son por todos conocidos. Después María Corina pone en marcha un proceso electoral en el cual la inhabilitan, buscan que no sea la candidata. Ella decide jugar con las reglas de la dictadura, se somete a esa inhabilitación y presenta otra Corina Lloris, también la inhabilitan. Y cuando se está cerrando el momento de la inscripción de candidatos, saca de la lista de candidatos que había ya aceptado la dictadura a Edmundo González Urrutia. Y Edmundo González Urrutia se vuelve el candidato del equipo de María Corina, el candidato de María Corina, y llevan adelante un proceso electoral extraordinario. Proceso electoral que es todo un triunfo porque María Corina Machado logra que el pueblo venezolano pierda el miedo, logra que se movilice y así llega al 28 de julio, donde produce otro triunfo extraordinario. Hace que gane Edmundo González Urrutia con más de 2-1, con cerca de 2/3 del apoyo popular, pero además, como en ese momento la apuesta de la dictadura era evitar la votación masiva y además falsificar el resultado, María Corina vuelve a presentar otro triunfo, que es el control electoral. Cuando el dictador Maduro presenta la falsificación de un resultado, a las pocas horas María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y su equipo presentan pruebas concretas de cada una de las planillas de cada mesa de votación para mostrar que el ganador era Edmundo González Urrutia, y de esa manera, con un sistema de control electoral de 600.000 venezolanos movilizados, más o menos el día de la elección en todo el territorio de Venezuela, le infringe otra derrota
a la dictadura. Y una vez que eso ha sucedido, entonces viene un momento muy tenso entre el 28 y 29 de julio, que se va a desarrollar hasta el 10 de enero, porque esa es la agenda electoral de la dictadura. Pudo ser antes, pero la agenda electoral dice que la posesión del presidente de Venezuela es el 10 de enero. Y este tiempo que se está terminando, quedan poquísimos días, queda una semana, menos de una semana. Está marcado primero por el uso del crimen por parte de Maduro, falsifica, manipula sus autoridades judiciales, las autoridades electorales, y después se vuelca a la violencia, a la represión, al terrorismo de Estado. Y como siente que flaquean las fuerzas internas de represión, hace que la intervención sobre Venezuela se vuelva muy concreta, con tropas cubanas, las avispas negras, con tropas Wagner, con tropas de la dictadura boliviana y la dictadura de Nicaragua, porque el 28 de julio en la elección se produce un hecho muy, muy importante. En los cuarteles y en los centros policiales donde votan los hombres y mujeres de armas de Venezuela, pierde el dictador Maduro, y con un porcentaje que también supera el 60% y que en algunos casos llega casi al 80%, de los militares y los policías le dicen a Maduro que están votando por el Mundo González Urrutia. Y eso genera un nivel de inseguridad que hace que la dictadura, dirigida por la dictadura jefe de Cuba, aplique una represión de terrorismo de Estado, que es la comisión de crímenes desde el gobierno para producir miedo en la población, de manera que con ese miedo se logren conductas de sometimiento que de otra forma no serían posibles. Y de esa manera vemos cerca de 2.000 presos políticos, mujeres, periodistas, menores de edad, vemos muertos y vemos una serie de hechos que corresponden simplemente al crimen organizado. Mientras que en el ámbito internacional se lleva adelante una disputa que ha perdido también Maduro, porque todos los países democráticos del mundo prácticamente han reconocido al Mundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela y están esperando su juramentación el próximo 10 de enero. Mientras que Maduro lo que ha hecho es reducirse al apoyo de las dictaduras de Cuba, de Bolivia, de Nicaragua, de Rusia, de Irán, de Corea del Norte, o sea, las dictaduras más vergonzantes del mundo, se conocen el gobierno de Maduro, y hay un papel muy triste de 3 gobiernos paradictatoriales, Brasil con Lula, Colombia con Petro y México con Sheinbaum, que están apoyando a Maduro, tratando de simular que no lo hacen, pero que van a tener que cesar en esa actitud en el marco de lo que es el contexto de las Américas. Entonces, así llegamos a hoy día, en que se anuncia la llegada del presidente electo de Venezuela, que se traslada de España a la Argentina, a Buenos Aires, y que será mañana recibido por el presidente Milei. Hoy día su equipo ya ha sido recibido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. ¿Y esto qué quiere decir políticamente? Aquí está el tema. Quiere decir primero que en la juramentación del Mundo González Urrutia, que sí o sí va a suceder el 10 de enero, hay 2 variables. La variable que se juramente en Miraflores, en Caracas, Venezuela, como se debería hacer normalmente, o que por el uso de la fuerza, la amenaza, el terrorismo de Estado y el crimen que ejerce Nicolás Maduro, que ya ha puesto $100,000 de premio por la captura del presidente electo de Venezuela, González Urrutia, esa juramentación tenga que producirse en otro escenario internacional, que es la segunda situación. Si sucede lo segundo, todo indica que ese lugar puede ser Buenos Aires, en lugar de España o en lugar de alguna ciudad de Estados Unidos o de otro lugar, porque la Argentina se ha convertido, con el gobierno de Milei, en el epicentro de la defensa de la libertad, no solamente en las Américas, sino en el mundo. Y con el éxito que está teniendo ese gobierno, la reunión de mañana va a ser fundamental, porque, yo insisto, hay que tratar de que el Mundo González Urrutia se juramente en Caracas, pero si no se puede,
tiene que jurar igual, porque el 10 de enero lo que pasa es que se termina la dictadura. Hay un presidente constitucional de Venezuela que bajo todas las reglas y fechas y cronogramas fijados por la dictadura, toma juramento y ya sea en Caracas o sea en Buenos Aires o en cualquier otro lugar del mundo, Edmundo González Urrutia es el presidente de Venezuela y debe empezar a gobernar con su vicepresidenta, que él ya ha anunciado que va a designar a María Corina Machado. Carlos, Venezuela ya tuvo en algún momento una presidencia desde el exilio, de alguna manera. Un gobierno que con una estructura consular en distintos países también fue reconocido. La situación es distinta. Acá estamos hablando de un presidente elegido por el pueblo, no por una asamblea que ubicó a un presidente como en el caso anterior. Pero en términos reales, a la presidencia o al ejecutivo desde el exilio, se le complicó mucho la posibilidad de gobernar, de decidir, pese a que tenía un reconocimiento internacional. ¿Por qué en este caso debería ser diferente? Bueno, porque es totalmente diferente, Diego. Primero, Guaidó no estaba en el exilio, estaba en Venezuela. O sea, ahí había una situación de una especie de entendimiento muy raro entre Maduro y Guaidó, porque Maduro nunca mandó a detener a Guaidó ni nunca le puso un premio de $100,000 por su cabeza, ni correteó a nadie como lo está haciendo con María Corina Machado, que ahora está en la clandestinidad. Primera diferencia. Pero la diferencia más importante es la que has señalado, y es que Edmundo González Urrutia y María Corina Machado han ganado una elección. Y ha ganado una elección como nadie la ha ganado en los países democráticos de las Américas. La votación, el resultado masivo es extraordinario. Y la otra diferencia es que el gobierno que se juramenta, el presidente que jura el 10 de enero, Edmundo González Urrutia, donde jure, es el presidente constitucional de Venezuela. Eso quiere decir el acabose de cualquier tipo de poder que pueda pretender ejercer Nicolás Maduro. Eso es el certificado de que hay un grupo criminal, si es que Edmundo González Urrutia no jura en Venezuela. Hay un grupo criminal a partir del 10 de enero usurpando el territorio venezolano en una acción de ocupación absolutamente violatoria de normas internas y de normas de derecho internacional que genera la necesidad de una normalización muy rápida. Y en ese sentido, el consejo y seguramente lo que va a hacer el gobierno de González Urrutia y María Corina Machado, es gobernar. Y se gobierna en diferentes esferas. Supongamos que no es un gobierno en el exilio, es un gobierno constitucional forzado a permanecer fuera del territorio, porque decir en el exilio es reconocerle capacidad legal al usurpador. Es como si ocuparan tu casa y tú tienes que ir al hotel del frente o a la casa de un amigo para llamar a la policía y lograr con autoridades de algún tipo recuperar tu casa, pero el título de propiedad es tuyo, las cosas que están en tu casa son tuyas, eres el propietario. O sea, esta es una situación en la que no se puede hablar de gobierno en el exilio, sino del gobierno constitucional forzado por la usurpación criminal, porque aquí ya la palabra inclusive dictadura desaparece, porque esto es puro crimen organizado transnacional, forzado a permanecer en el exterior. Y desde el exterior, ¿qué va a hacer González Urrutia y María Corina Machado? ¿Qué van a hacer? Gobernar. Se gobierna en el plano interno y se gobierna en el plano internacional. Vamos primero al plano internacional. Solamente tiene que designar los representantes del gobierno de Venezuela en las Naciones Unidas, en la OEA, en Estados Unidos, en la propia Argentina, en todos los países del mundo. Y se acabó el aparato que hoy día está manipulando la dictadura de Maduro. Quedará en Rusia, quedará en China, quedará de repente en China, quedará en Irán, con el riesgo de que esos países no tengan el reconocimiento del gobierno constitucional. Es muy peligroso para esos países no aceptar los embajadores de González Urrutia y María Corina Machado. El otro tema en el gobierno interno, en lo interno, se gobierna en el ámbito de la seguridad, se gobierna en el ámbito de la economía, se gobierna en el ámbito social, entre otros.
En el ámbito de la seguridad, lo primero que tiene que hacer el presidente González Urrutia es ordenar al alto mando militar proceder a la detención de Maduro y de sus secuaces. Y si no cumplen, los destituye y nombra otro mando militar. Hay una lista jerárquica de militares que es de dominio público y político. Habrá algún general, algún coronel o alguna coronela a quien González Urrutia pueda nombrar en lugar del comandante actual de las fuerzas militares para que ejerza el mando. Y ahí se va a producir un quiebre. Va a nombrar antes que eso su gabinete, y en el gabinete va a haber un ministro de la defensa que no va a ser Padrino López. Va a haber un ministro del interior que no va a ser Diosdado Cabello. Y las instituciones que no quieran quedar y las personas que no quieran quedar en el ámbito de lo criminal y responder por eso en el corto plazo, van a tener que someterse al gobierno constitucional. Es una cosa muy fuerte y es una cosa muy importante. Ahora, vamos a suponer que no le hacen caso, que Maduro sigue con el control, que la usurpación toma fuerza. Entonces, hay que recordar que el presidente de Venezuela, entre otras, tiene 4 potestades. Es el jefe de Estado, es el jefe de gobierno, es el comandante en jefe, es el jefe militar supremo de las Fuerzas Armadas y es el jefe de la diplomacia de Venezuela. Utilizando la potestad de ser el jefe militar supremo, él puede pedir a la comunidad internacional la formación de una fuerza de tarea multinacional, ya sea en el marco del TIAR o sea inclusive por convocatoria propia, porque él es el gobernante de Venezuela, para que bajo su mando se cree la presión o la acción necesaria para recuperar el territorio usurpado. Y yo les aseguro que en el momento en que eso se empiece a configurar, Maduro se queda sin nadie que los respalde en Venezuela, porque la gente ya se está yendo, ya hay defecciones muy importantes. Ha tenido que llevar tropa cubana, tropa Wagner y otra para controlar la votación, que es el dato más importante en los cuarteles. En la Carlota, que es una unidad militar la más importante de Venezuela, el escrutinio de las actas electorales y el control electoral de los comanditos prueba que ha ganado el Mundo González Urrutia y no Maduro. Entonces, estamos frente a un momento extraordinario y mi previsión es que ojalá sucedan cosas en esta semana o poco menos de la semana que queda para que el Mundo González Urrutia pueda jurar en Venezuela, y si no sucede, eventualmente lo estoy viendo jurando en Buenos Aires y armando ahí su gobierno con todo el soporte de uno de los gobiernos democráticos más importantes que está liderando la región y que está liderando incluso las corrientes mundiales en materia de libertad y democracia. Carlos, uno estaba pensando mientras vos comentabas sobre el efecto internacional, uno de los temas, uno de los canales de oxígeno que estaba buscando Maduro era la entrada en los BRICS. Obviamente, con una designación a partir de la asunción de Urrutia, no tiene ninguna chance Venezuela de ser admitida en los BRICS. O sea, se le corta también toda la relación internacional con los organismos multilaterales, donde podría de alguna manera buscar algún tipo de financiamiento. O sea, ese es un paso importante, ¿no? No, los BRICS no valen nada y valen menos con la llegada de Trump al poder. Acaba de salir la noticia de que, dada por el dictador de Bolivia, de que Bolivia ha de ser admitida como miembro de pleno derecho de los BRICS. Los BRICS son un intento de cuestionar el dólar. Y en la política exterior de Trump, y además lo ha dicho con toda claridad, el dólar va a ser fortalecido. Y entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con los 3 gobiernos paradictatoriales de la región. Brasil, Colombia y México tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos, algunos de alcance general, como México y Colombia, y otros de alcance particular, como el Brasil. Estos 3 países, Brasil, Colombia y México, que hoy día están tratando de sujetar al dictador Maduro, tienen como su principal mercado a Estados Unidos. Y otra cosa más, no pueden sobrevivir si no
es en la interrelación, no vamos a decir dependencia, económica con Estados Unidos. Y si hay algo que el señor Trump sabe hacer, es apretar las válvulas económicas. Ya lo ha hecho inclusive antes de llegar a la presidencia en la relación con México y Canadá. Entonces vamos a ver muy rápidamente entrar en razón a los gobiernos de Brasil, México y Colombia en esta materia. Y el BRICS ahí pierde cualquier consistencia que pudo haber tenido, porque además no tiene solidez económica. Podemos hacer nosotros la asociación de lo que quieras, pero si no hay caja no funciona. Otra pregunta. Ha sido extraño que en este proceso y en esta exageración comunicacional que puede tener Maduro, que no se haya notado mucha actividad dentro de Venezuela, lo cual me indica que no ha logrado marchas, no ha hecho, o sea que realmente el pueblo de Venezuela está alerta, aunque no se note desde afuera o no se perciba en los medios y demás, pero algo está sucediendo, ¿no? Maduro está en un deterioro franco. Primero, porque la única manera como se sostiene en el poder es con terrorismo de Estado y con intervención externa. Hace una semana, cerca de 10 días, en la mayor señal de desconfianza de su propio cuerpo de seguridad, ha creado unas milicias para que le den seguridad. Y las milicias son la manera de habilitar personal extranjero. Ahí están los cubanos y los rusos pagados, mercenarios, dándole cobertura, dándole seguridad. Hemos visto cómo han empezado a desaparecer sus voceros. El único que le ha quedado es el fiscal aquel con el tema de la aprehensión o del secuestro del gendarme argentino. Pero Rodríguez ya bajó su tono, el propio Diosdado Cabello no aparece demasiado. Y paralelamente a eso vemos una María Corina Machado en Venezuela, en la clandestinidad, convocando de nuevo a marchas. Y vemos una posición muy moderada de la dictadura cubana y un silencio absoluto de las otras dos dictaduras que son Nicaragua y Bolivia. Ha habido una reunión hace aproximadamente 10 días también, la semana pasada, semana antepasada, que tenía que celebrarse en Cuba y que la han llevado a Venezuela, del grupo famoso económico que también crearon en tiempos de Chávez, con el que regalaban el petróleo venezolano, el Petrocaribe. Ha estado el dictador cubano, ha estado Maduro, ha estado el dictador boliviano y el dictador nicaragüense. Y nadie más. Han ido un par de ministros de algunas de las islas del Caribe y asunto terminado. Nadie se acuerda ya de esa reunión que en otro momento era una gran reunión porque regalaban petróleo y protegían gobiernos y manejaban la región. O sea, el socialismo del siglo XXI se ha caído y ahora lo que estamos viendo es la hecatombe, la caída de sus dictaduras. Y la primera dictadura que cae el 10 de enero es la dictadura de Venezuela, porque ya les digo, el 10 de enero Maduro deja de ser el dictador y pasa a ser el criminal, el usurpador, el tipo al que la justicia internacional y el sistema interno e internacional, si no se va, lo tiene que sacar por la fuerza. Porque el derecho no es derecho si no tiene el cumplimiento a través del uso legítimo de la fuerza. En el ámbito interno y en el ámbito internacional, la fuerza solo puede ser usada legítimamente cuando está sostenida por el derecho. Y este es un caso excepcional que yo espero que no llegue a eso porque las condiciones de deterioro de Maduro son muy grandes y los propios gobiernos paradictatoriales que están tratando de sostenerlo, o ya no, que son Brasil, México y Colombia, que son 3 países muy importantes, van a ser quienes lo tengan que entregar. En Brasil está en una crisis económica brutal, similar a la que tuvo en el pasado. Ha devaluado más del 30% de la moneda, así que sus propios problemas. Bueno, pero esto abre un campo de esperanza, así que te agradecemos, Carlos. Yo creo que has sido muy claro en todo esto y... Discúlpame, Norberto, este es un campo de certidumbre. Son cosas que están pasando. Todo lo que te he dicho son hechos. Han ganado, María Corina ha ganado la interna, ha ganado el proceso electoral, ha ganado la elección, ha demostrado
con el control electoral que ganaron. Ahora ha ganado el reconocimiento de González Urrutia como presidente electo, y ese presidente electo está llegando a la Argentina para hablar con el líder de la libertad y la democracia de la región, en vista a que el próximo 10 de enero, y esto también es certidumbre, se acaba la dictadura de Venezuela. Se acaba por juramento de González Urrutia en Caracas o por juramento en Buenos Aires o donde fuera, pero se acaba. A partir de ese momento, la condición criminal, delictiva, es absoluta por parte de la gente que quiera permanecer usurpando los mecanismos institucionales de un poder que no les corresponde bajo ninguna alegación. Carlos, la maravilla de la Internet permite que estas palabras, que este mensaje, que este cuadro tan claro de la geopolítica latinoamericana pueda ser también visto en Venezuela. ¿Cuál es su palabra, su mensaje para el pueblo venezolano, que finalmente son los que están en el medio de esta situación? Están en la primera línea, están ganando. Esto es una batalla muy larga, porque ha tomado años hasta que aparece María Corina, y desde diciembre u octubre del 2023, mesas, negociaciones y todo, están ganando. El 10 de enero la dictadura ha terminado. No quiere decir eso que tengan el control del poder o el control territorial en Venezuela, pero están a un paso. Hay que persistir y hay que resistir. Están ganando. Han ganado todo. Esto es una goleada. No ha metido un gol la dictadura. Está recibiendo puras derrotas y está en la etapa final de su retiro. O sea que el mensaje para ellos es un mensaje de felicitación. El valiente pueblo venezolano está triunfando contra la dictadura, generando a partir de Venezuela la caída del sistema dictatorial que ocupa todas las Américas en este siglo. No es un dato menor. No. Está produciéndose el quiebre de un control por la vía del crimen organizado, con narcotráfico, narcoestados, migración forzada, trata de personas y todo tipo de crímenes en Venezuela, y ese es el pueblo al que hay que felicitar.